Pues tenemos la oportunidad de entrevistar ahora a Luis Barriga. Él es el director del Inserso y vamos a hablar obviamente de mayores, pero probablemente descubriendo cosas, porque en torno a este asunto venimos hablando, pero siempre encontramos zonas de sombra. Don Luis, bienvenido, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Yo le he preguntado ya entrando, lo voy a confesar. Antes era Inserso con N, sí. Ahora es con M, M de mayores, ¿no? Sí, pasó de Instituto Nacional de Servicios Sociales, ahora Instituto de Mayores de Servicios Sociales. ¿Puede ser que haya mayores en España que no sepan los derechos que les corresponden? Puede ser, porque los derechos de las personas mayores en España todavía no tienen además un corpus donde se recoja todo. Hay muchos derechos de toda la ciudadanía y también de las personas mayores, pero voy a decir que dispersos también en todo el ordenamiento jurídico. Es verdad. Y de hecho una de las reivindicaciones que nos están haciendo los consejos estatales de mayores y otras entidades es que haya una recopilación de todos esos derechos en un marco normativo, digamos que, bueno, facilite garantizar mejor el ejercicio de los derechos. Ordenarlo, desde luego, es fundamental, como dice usted, pero además comunicarlo, porque es una tristeza que haya posibilidades que a lo mejor se pierden. Pasa a veces, ¿no? Como saben, subvenciones o lo que sea, o con el satélite Hispasat, que está ahí, que tiene la posibilidad, pero no se ha difundido suficientemente y por tanto esas personas pierden oportunidades. Sí, así sucede. De hecho, recuerdo en estos últimos años, voy a decir, de esta legislatura, incluso se ha aprobado alguna normativa relacionada con el cliente bancario, cuando es persona mayor, etcétera, y muchas veces pues bueno, se comunica y se conoce, pero otras veces es relativamente complicado conocer los derechos de uno mismo como cliente, como consumidor, y más cuando es una persona mayor con respecto a pues, una telefónica o un banco, etcétera, que es donde tienen muchas veces dificultades, ¿no? Eso es. Y es verdad que el esfuerzo por difundir más deberíamos hacerlo todos los poderes públicos. Sí, siempre se asocia al Inserso con los viajes de mayores, que está muy bien. Yo conozco muchas personas, una señora me dijo una vez, gracias al Inserso vi el mar, si no me hubiera muerto sin ver el mar, y así sucesivamente. Pero además de los viajes de mayores, ¿qué hace el Inserso? Bueno, pues hace bastantes cosas más. De hecho, casi como curiosidad. Ahora mismo el presupuesto del Inserso en el año 23 es de 6.700 millones de euros. Los viajes del Inserso le cuestan a la Administración 70 millones de euros. Entonces, fíjate, hablamos del 1,0... Tenemos más de 6.000, sí, ¿en qué se lo gasta? Claro, ¿para qué estamos? Nosotros estamos para, entre otras cosas, ser un poco la bisagra, voy a decir, entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en los servicios sociales que afectan a personas dependientes, también a las personas mayores, personas con discapacidad, etcétera, y para gestionar prestaciones complementarias del sistema de seguridad social. Entonces, las pensiones no contributivas pasan por el Inserso. Para entendernos, el que no ha tenido derecho a una pensión, etcétera, que no ha cotizado suficiente, ¿no? Etcétera. Entonces, pasan por el Inserso y la gestiona la comunidad autónoma. La atención a las situaciones de dependencia, todo ese presupuesto pasa por el Inserso y lo distribuimos a las comunidades autónomas, que son las prestadoras de servicios junto con las entidades locales. Entonces, estamos ahí en un punto de bisagra, yo lo llamo a veces, complejo, pero también muy enriquecedor, porque bueno, trabajamos en consejos territoriales, en una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, donde se toman decisiones muy importantes que afectan mucho a los derechos de las personas y donde la política de Estado intenta trasladar, digamos, algunos planteamientos para todo el territorio. Bueno, una bisagra engrasada, porque con 6.000 millones se pueden hacer cosas, ¿no? Bueno. Pero habla usted de comunidades autónomas, por tanto, es una cuestión entre varias administraciones, administración del Estado, comunidades autónomas, no sé si llegan o no, hasta los ayuntamientos. ¿Cómo se llevan? Porque las administraciones no se suelen llevar bien y si además le ponemos colores políticos de por medio, se llevan peor. ¿Cómo se llevan? Pues tengo que decir que, al menos el tiempo que he tenido el honor de ser el secretario de ese Consejo Territorial y todavía lo sigo siendo, es decir, prácticamente esta legislatura, no sé si sorprendentemente, pero excelente. O sea, la relación... O sea, el clima es muy bueno. El clima es bueno de trabajo entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.
hemos llegado en este tiempo muy complejo, porque yo llegué aquí en febrero del 20. Óigame, pilló toda la pandemia. 20, toda la pandemia, 21, 22, luego las situaciones de inflación derivadas de la guerra, etcétera, y ahora, bueno, ya veremos a ver cómo va el escenario internacional. En todo caso, en un escenario muy complejo, el nivel de colaboración, de sacar las cosas adelante entre todas las comunidades autónomas y la Administración General del Estado ha sido, yo diría que excelente. Tan es así que hemos llegado a 43 acuerdos en 3 años, entre el 20 y el 22, acuerdos importantes, muchos de ellos, de mucho calado, y diría algo más. Yo creo que hemos podido tener ese nivel también de consenso porque hemos sacado de la esfera del debate partidista muchas veces que puede hacer que los acuerdos no salgan adelante. Digamos que lo hemos mantenido todo debajo del radar, haciendo un trabajo muy serio, y tengo que agradecer el clima que ha habido en ese Consejo Territorial. Ha sido y es excelente. Bueno, interesante. Debajo del radar informativo, entiendo. Debajo del radar informativo, cierto. Está bien. Plan estatal de cuidados. ¿Hasta dónde les condiciona Europa? Se lo pregunto de otro modo. ¿Estamos mejor que en Europa? ¿Nos exigen más o vamos por delante? España ahora es punta de lanza. Para bien. Para bien. No en lo que estemos haciendo, sino en el planteamiento que tenemos a futuro. Con el comisario Schmidt, con varios comisarios de la Comisión, hemos estado trabajando en el modelo de cuidados. Europa aprobó la Estrategia Europea de Cuidados en septiembre del 22. En diciembre ya sacó unas recomendaciones del Consejo, que es que haya un plan estatal de cuidados en cada Estado miembro. Y nuestro planteamiento sobre el Plan Estatal de Cuidados va avanzado en el sentido de que ya teníamos o ya habíamos puesto encima de la mesa las líneas maestras que encajan perfectamente con lo que la Comisión y el Consejo de la Unión están exigiendo ahora a los Estados miembros. De manera que somos un poco el alumno aventajado. Pero ojo, una cosa es lo que escribamos en un papel y otra que luego hay que llevarlo a la práctica. Digamos que de ese plan de cuidados, ¿cuál sería el motor principal o los 2 o 3 motores principales? Bueno, pues hay como ejes importantes, yo diría 3. 1, hay que cambiar la concepción del modelo de apoyos, donde se empodere muchísimo más a las personas y se atienda a sus deseos. ¿Esto en qué lo traduce la Comisión? El 96% de las personas quieren ser atendidas en su entorno. Si están en una situación de discapacidad, de dependencia, etcétera, no quieren salir de su entorno. ¿En casa ser posible? Quieren estar en casa. Y el hacer posible, tenemos que hacerlo posible. Ya. Y este es un elemento que conlleva apostar por los servicios sociales de comunidad, lo comunitario, los apoyos en el territorio y en la casa de las personas y en el barrio de las personas y en el pueblo. Y no tanto institucionalizar, ir abandonando la idea de institucionalización. 2, apoyar a los que cuidan. Y dentro del apoyar a los que cuidan, aquí abro las otras 2 líneas. Apoyar a los que cuidan de manera no profesional, es decir, familiares que cuidan a personas, tienen que tener apoyo y tiene que haber servicios que los apoyen y tienen que tener además posibilidad de poder cuidar si así lo desean. Y 3, los cuidados profesionales. Europa entera tiene una crisis de falta de personal para los cuidados brutal. No tenemos las personas que nos vayan a cuidar a futuro, no están, y hay que hacer un esfuerzo de capacitación y de entrada de trabajadores al sistema que requiere además prestigiar el trabajo de los cuidados, porque si nos damos cuenta, y lo vimos en pandemia, uno de los trabajos menos prestigiados o que genera más subempleo muchas veces es el de atender a otros, y es todo lo contrario, es uno de los trabajos más delicados que existen, más complejos que existen y requieren de formación, de buenos salarios, de condiciones laborales dignas, y este es un desafío y un reto que tienen todos los países europeos. Entonces he dicho, cuidadores profesionales, cuidadores no profesionales, cuidadores familiares tienen que estar apoyados y cambiar la concepción del modelo de cuidados, atender a los deseos de las personas y sus proyectos de vida. No, está muy interesante, ¿no? Vamos a ver, entre las comunidades autónomas y el Estado, ¿no? En esa relación que estamos planteando ahí. Yo no sé ahora a futuro cómo se va a organizar esto. ¿Cuánto seguirá aportando el Estado, por ejemplo? ¿Cuánto quedará en manos de las comunidades autónomas? ¿Cuánto, es una pregunta, se va a pedir o no, si es que se pide, a las mismas personas que utilicen esos servicios? Otra cosa es que tengan derecho si no tienen recursos, pero hay personas que tienen recursos. ¿Cómo se va a hacer ese reparto de todos ellos, que seguramente implicará cambiar la cultura de la percepción de estas cosas, ¿no? O del compromiso?
Claro, estamos hablando de servicios de responsabilidad pública, no prestados necesariamente de manera directa por la Administración, pero sí de responsabilidad pública, que tienen que ser financiados, entre otras cosas, con una fiscalidad justa. Y va a haber que darle una vuelta a estas cuestiones de la fiscalidad, de cuántos impuestos pagamos y de dónde van, a qué tipo de servicios y qué apoyos se requieren en un momento determinado, qué coste tienen. Este es desafío, insisto, de primer orden también, en el caso español. Nuestro nivel de apuesta, voy a decir, en fondos públicos, en presupuesto público, en el año 20 estábamos en el 0,7 del PIB dedicado a esto, en dinero público. Ahora, afortunadamente, creo que nos hemos acercado al 1% del PIB. Bueno, pues tendríamos que estar en el 1,8, como mínimo. Y tenemos un largo recorrido, eso en cuanto a inversión pública. Y es verdad que las personas, a su vez, es un sistema en el que existe el copago, voy a decir, algo que no hemos visto en la sanidad pública hasta ahora, todavía, afortunadamente. Pero tenemos que ver la manera de sostener los apoyos a todas las personas en el momento en el que los requieren. Hay que optimizar mucho cómo estamos funcionando, hay que quitar mucho procedimiento administrativo proceloso que no aporta valor auténticamente a los cuidados, pero también hay que hacer una apuesta decidida, porque este es un sector que no gasta solo, sino que es inversión, que también genera riqueza y genera muchísimo empleo, un empleo no deslocalizable, un empleo, o sea, que si lo hacemos con dignidad y con seriedad, es un sector también cargado de futuro. No, y también hay investigación para tratar mejor, tecnología asociada al cuidado de mayores. España, en ese sentido, en algunas cosas es verdad que sí, hasta exporta determinados avances, ¿no? Pero la pregunta de fondo siempre sigue la misma. ¿Hay dinero para todo eso? Sí. Sí lo hay. Sin lugar a duda, sí. ¿No le alarma, permítame, no le alarma cuando a veces decimos, ya se gasta tanto en pensiones y además con el aumento, que bienvenido sea, pero decir, ¿esto es sostenible? ¿No habrá un momento que esto nos haga una crisis financiera? Es sostenible desde la visión de inversión, es decir, no es gasto, es inversión. Y este sector es a su vez un generador de riqueza. Es un sector en el que es verdad que la incorporación de tecnologías, etcétera, para los cuidados también puede optimizar mucho todo lo que es el mantenimiento, el sostenimiento de todo el sistema. Hay mucho en lo que innovar y sobre todo es que es una cuestión de dignidad. Yo tampoco, es decir, poniendo los derechos por encima y la dignidad de las personas y la necesidad de esos apoyos, creo que no nos podemos permitir como sociedades el no hacer esta apuesta. La cosa es que hay que hacerla de forma que también sea económicamente sostenible y podemos hacerlo. Sin duda. Bueno, ha dicho usted, es una responsabilidad pública, esos cuidados, que se puede hacer desde una entidad pública, que se puede hacer desde una entidad sin ánimo de lucro, que se puede hacer directamente desde el sector privado. Sí. ¿Todo eso está suficientemente regulado? ¿Sabemos bien las pautas de qué le corresponde a cada uno? ¿Hay espacio para la colaboración público-privada en este ámbito? En el sector de servicios sociales, tradicionalmente, lo privado ha estado casi desde el inicio, interviniendo y participando. Y yo creo que se puede armonizar perfectamente el funcionamiento público-privado, voy a decir, y dentro de lo privado con, sin ánimo de lucro, etcétera. Mucha de la innovación, investigación, etcétera, y avances nos van a venir también de esa parte del funcionamiento privado, tanto con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. Lo que no puede hacer o no debe hacer la administración pública o lo público es delegar todo. Y hay cosas indelegables. Algunas de las cuestiones indelegables es la preservación del ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, hay cuestiones que no se pueden trasladar a criterios de mercado. No puede ser que el mercado decida a quién se atiende, cómo se atiende. No. Esto tiene que formar parte de un pool de derechos. Dicho lo cual, en la gestión, en la entrega de los servicios, en la provisión de los servicios, la participación privada es esencial en este momento porque no tenemos, ni habría capacidad, ni posiblemente fuera lógico cambiar todo el sistema hacia una provisión pública. Ahora bien, una provisión de responsabilidad pública, es decir, donde lo público mantiene el control y la calidad y preserva la calidad de lo que se está entregando a las personas, este es el papel de lo público. Eso y, engrasar, fomentar que todo esto sea posible desde el ámbito normativo cuando sea necesario.
Pero no se trata tanto de poner normas o puertas al campo, se trata de también hacer que las cosas fluyan desde la garantía de los derechos, que esa es la obsesión que tienen que tener los poderes públicos. Usted estaba desde el año 20, nos ha dicho, ¿no?, en el IMSERSO. Por tanto, ha visto la pandemia y conoce muy bien esto. ¿Cree que ha salido muy tocada la imagen reputacional de las residencias, etcétera? ¿Es una dificultad que tenemos, esa normalización? Porque hay gente que lo hace muy bien y nos consta y lo conocemos, y hay gente pues que a lo mejor que no, pero ha quedado muy tocado todo eso. La verdad es que no sé si soy la persona adecuada para contestar esto, porque estoy tan dentro del sistema que me cuesta a veces salir y saber cuál ha sido el daño reputacional. Yo sé que nos esforzamos mucho durante la pandemia en hacer ver o intentar hacer ver que, igual que había aplausos, voy a decir, a los sanitarios, etcétera, conocíamos perfectamente que había más de 300.000 profesionales, la mayoría de ellas mujeres, además, en este país, que estaban atendiendo a otras personas que estaban en instituciones, etcétera, como son las residencias, que estaban haciendo un trabajo sordo, callado, no reconocido, que nadie aplaudía desde los balcones, y que pasaron por unos momentos, especialmente en la primera ola de pandemia, terroríficos, muy complicados, muy difíciles. Quizás haya sido injusto, voy a decir, con todas esas personas que hicieron lo que pudieron. Permítame, y además muy arriesgado, porque yo conozco, por ejemplo, algunas personas que trabajaban en residencias, según me contaba la alcaldesa de Montoro, ¿no?, una localidad de Córdoba, me decía que ni siquiera van a dormir a su casa desde la residencia, porque tienen miedo de contagiar a la familia y llevarse el virus desde esas residencias, desde esos lugares que atienden, ¿no? Efectivamente, y además un personal, como decía antes, en unas situaciones laborales, voy a decir, de mucho menor reconocimiento que otros sectores. Dicho esto, tampoco cabe la complacencia ninguna, porque también la pandemia nos puso de manifiesto que todo el sistema o todo ese entramado de atenciones es francamente mejorable. Y no por culpa de quienes lo están prestando, de quienes trabajan en ello, sino que podemos mejorar muchísimo, hay muchísimo margen de mejora en todos los servicios sociales, las ayudas a domicilio, la teleasistencia, los centros de día, etcétera, pero en el campo de las residencias especialmente. Por eso ahí también hemos llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas en un sistema de acreditación y calidad de centros y servicios que ya va perfilando algunos de los elementos de cambio de modelo de cuidados también en el ámbito de las residencias. Uno muy importante es cómo está el personal y cómo se le trata, las ratios de personal hay que mejorarlas, etcétera, pero también otros aspectos como la preservación de la dignidad, la intimidad de las personas, erradicar las sujeciones. España es de los pocos países donde las sujeciones no son un delito. La sujeción a una cama, por ejemplo. Sí, efectivamente. Hay países donde esto es delito y en España era práctica. Digo era porque lo que hemos puesto ahí encima de la mesa es que de aquí a unos años tiene que desaparecer la dinámica y la práctica de las sujeciones a las personas. Estoy hablando de cosas tan serias y tan graves como esta, pero que son mejorables y estamos convencidos de que hay un camino de mejora que se ha iniciado. La pandemia fue un horror, pero también fue un horror que nos puso ante un espejo de una realidad muy mejorable que no podemos ahora no impulsar hacia el cambio. ¿Y también en eso ha habido consenso con las comunidades autónomas? ¿En los ratios de calidad a los que usted se refería? Ahí costó muchísimo. Hubo un primer acuerdo en el que, por decirlo claramente, hay 19 votos, 17 comunidades autónomas más 2 ciudades. Ceuta y Melilla. Exacto. Entonces teníamos una situación de consenso, la de menos consenso que ha habido en el Consejo Territorial, y con posterioridad a la primera votación de acuerdo, es decir, con una mayoría simple, se han ido adhiriendo el resto de comunidades autónomas, ahora quedan algunas todavía por adherirse. Si bien todas manifestaban que con la filosofía estaban de acuerdo, luego el diablo está en los detalles y podía haber alguna cuestión como el tamaño de las residencias, es decir, el tamaño de las residencias de futuro, es decir, entendemos que no se puede gestionar un centro con más allá de determinados números que no sea un tratamiento industrial, voy a decir, de las personas que están allí dentro. Para generar espacios de convivencia y de intimidad de las personas necesitas hogares, necesitas algo más hogareño que un ámbito hospitalario, voy a decir, que sí puede ser más coste eficiente, pero mucho menos respetuoso con la dignidad de las personas. Bueno, pues ahí hemos tenido nuestro sano debate, pero el modelo está en evolución y va a cambiar indefectiblemente, porque
usted ni yo posiblemente vayamos a querer que se nos atienda de determinadas maneras, y sí querremos permanecer en nuestro entorno, y si no estamos en nuestro entorno, estar como si estuviéramos en nuestro entorno. Está bien. Hablemos de otra enfermedad que quizá la estamos descubriendo ahora. Por una parte estamos descubriendo la salud mental. Muchas familias, las que les ha tocado de cerca, bien lo sabían, pero hay otra enfermedad que es la soledad. Y la soledad es algo que cuando se hacen encuestas no está pensando solo en personas de 70 años para arriba. Yo creo que había un promedio ahí de 47 años. He visto varias estadísticas y hay muchos jóvenes solos también, ¿no? Ustedes tratan personas mayores, lo dice Instituto de Mayores de Servicios Sociales, IMSERSO. ¿Qué hacen con relación a este tema? Porque me imagino que es muy difícil resolverlo. Hay quien lo ha catalogado ya como pandemia, más allá de epidemia. La soledad pandemia es un titular, desde luego. El asunto de la soledad. Y es verdad que afecta a todas las capas de población, y yo aquí sí que diría que casi en los extremos. La población infantil, curioso. Soledad y infantil, adolescente, me está hablando. y adolescente pueden tener sentimientos de aislamiento y soledad muy marcadamente, y esto es un ámbito que también entronca a veces con salud mental, etcétera. Y en el caso de personas mayores que viven en entornos aislados o por las razones, voy a decir, del devenir de su vida, han quedado solos o solas. Y pueden tener unas situaciones en las que se produce aislamiento. Esto afecta también y muy gravemente a personas mayores. Nosotros desde IMSERSO hemos intentado redactar ya una estrategia nacional que, bueno, cuando digamos, deje de estar en funciones el gobierno, estará ahí la estrategia para que se vaya impulsando, y sin dejar de hacer un plan operativo para mayores, para trabajar en lo que es la soledad en mayores. En realidad nuestro papel no es tanto inventar lo ya inventado. Hay muchas entidades desde hace mucho tiempo trabajando en las cuestiones de soledad. Quizá nuestro trabajo esté más en recopilar todo lo bueno que se hace, ordenar, integrar de alguna manera y sí impulsar, digamos, que sigan existiendo iniciativas que van siempre a lo local. La soledad se trabaja en el espacio de las personas. Se acompaña a personas con personas. A veces se acompaña con tecnologías o a través de tecnologías, pero el trato, la caricia, voy a decir, el trato humano, lo interpersonal es la clave. Y que las personas ganen capital relacional es el trabajo que hay que desarrollar. Y aquí es un desafío sociedad. Yo no diría un desafío gobierno, un desafío mucho menos Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Claro. Es un desafío sociedad en su conjunto. Entendemos. Tenemos que tener la visión puesta en quién está aislado, quién está solo, y cómo podemos dar alternativas para, primero, detectar las situaciones y luego dar un trato a las situaciones digno para que nadie pase por esas situaciones de aislamiento que son durísimas y graves. Déjeme una cosa breve, pero que yo quería decirle. Siempre pensamos en la España despoblada. Nosotros trabajamos mucho, yo personalmente, en esta cuestión. Soledad en la España despoblada, pero las ciudades también. Esas cosas aterradoras de que se descubrió que el vecino del quinto derecha había fallecido y se supo por el olor al cabo de 3 meses y nadie llamó la atención. Hay situaciones que están expresando también una soledad, es decir, que no tiene límite geográfico y, como usted nos ha dicho antes, que no tienen edad. Me ha sorprendido lo de la soledad infantil. Sí, y es verdad que esos límites geográficos, esos son puntas del iceberg, esas situaciones que a veces se descubren. Sí, pero nos advierten que lo que pasa. Pero nos advierten que, cuidado, puede haber personas en nuestro entorno que, y yo casi invitaría a hacer el ejercicio individual de hacerlo. Hemos puesto en marcha un centro de referencia estatal de los que tiene el IMSERSO, uno de ellos está en León, en la ciudad de León, que uno de los trabajos que queremos que se dedique este centro es precisamente a investigar y analizar la soledad y las alternativas. Y se ha ubicado en León precisamente porque hay ciudad, está en la misma ciudad, pero tenemos provincia, y una provincia de las más extensas y más que el País Vasco, por ejemplo. Efectivamente, y además con unas situaciones a veces poblacionales de un escasísimo número de personas, de mucha... Bueno, pues queremos trabajar en todas esas realidades para ir viendo de qué manera podemos incorporar o se pueden incorporar estrategias de tratamiento de esta cuestión, porque estamos convencidos y convencidas de que es uno de los asuntos a futuro que pueden tener más impacto negativo, voy a decir, en la sociedad si no se interviene.
Estaremos muy atentos a los resultados de ese centro experimental, porque ahí tenemos un problema muy serio y, como decía usted, realimenta otras cosas. Frontera con salud mental, frontera desde luego con derechos de las personas, ¿no? Vamos a concluir, pero si le parece, háganos una mirada a lo que será el Imserso con esa evolución tan rápida que tiene la sociedad. Hablaba usted de León, al lado está Zamora. Hay en España 3 provincias que son Zamora, León, Lugo y Ourense, que tienen más número de personas mayores de 75 años que menores de 25 años. Eso ya no es una pirámide de edad, es otro cuerpo geométrico distinto, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué será el Imserso en unos años a la vista de esa rápida evolución de la transformación demográfica de este país y en general de Europa? Bueno, el Imserso no lo sé. Lo que sí sé es que la sociedad tiene que ver el envejecimiento primero como proceso. O sea, envejecemos desde que nacemos, en realidad. No se trata de poner años, voy a decir 65, 75, etcétera. A partir de cuando... No, mire, esto ya no se trata tanto de fronteras de años. Pero es que la vejez, y creo que es el término que hay que usar muchas veces, es riqueza. Es que la sociedad lo que no se puede permitir, voy a decir, es dejar perder por el sumidero de la desatención o de la no consideración todo el bagaje experiencial. Es decir, la gente mayor o la gente que va acumulando años está acumulando una experiencia que es imprescindible para que la sociedad funcione bien. Una sociedad que abandone, digamos, esa realidad. Y es cierto que el cambio demográfico o que la situación demográfica, gracias a otras cosas, a los avances en sanidad, etcétera, hace que haya mucho más peso en la población mayor. Y como lo visualizo dentro de unos años, es que será un sector de la población, un segmento de la población muchísimo más empoderado, que marque más los destinos de los países, por lo menos los de Europa, inevitablemente. Y eso creo que es una buena noticia. Creo que es una buena noticia. No creo que sea una mala noticia. Es que estamos envejecidos. Bueno, vamos a... También quiere decir que hay longevidad y por tanto tiene una lectura positiva. Aprovechemos la riqueza de esa situación. Longevidad si no hubiera unas buenas condiciones de vida también, claro, y una sanidad muy interesante. Exacto, aprovechemos la riqueza de esa situación. Pongámosle años a la vida, ¿no? Sí. O sea, en vez de años a la vida, poner vida a los años. Sí. Es decir, que sean vidas, eso sí, vividas hasta fin de vida, con dignidad, con todos los derechos intactos y que no por cumplir más años perdamos más derechos. Luis Barriga, apasionante esta conversación. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por toda la información. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar porque queremos mostrarles ahora algunos ejemplos de empresas, solemos hacerlo en este tipo de trabajo, ¿no? De cómo se puede ayudar, qué se está investigando, qué oferta hay en el mercado. Lo vemos por un momento, unos minutos, y enseguida tendremos la intervención de Pilar Manchón, investigadora sevillana, que yo tuve el honor de conocerla hace muchos años, porque hacía un programa de emprendedores en Andalucía, y ella ganó, porque ella era la emprendedora. Digamos, ya se veía que tendría una trayectoria extraordinaria. Bueno, ahora está en California, está en Google, y precisamente está investigando aportaciones de la inteligencia artificial para personas mayores. Todo esto que estamos hablando. Hasta ahora mismo. La digitalización y las nuevas tecnologías en el cuidado suponen y van a suponer una mayor personalización de las terapias, ¿vale? En DomusVi nos gusta dividirlo en dos partes, ¿no? Una parte que acercará cada vez más y hará las terapias más personalizadas, incluso que gusten más a las personas y que busquen más objetivos que la terapia en sí. Y otra parte muy importante que desde DomusVi estamos explorando y estamos implementando es el recuperar y generar tiempo en los profesionales que trabajan con nosotros para otra vez, me repito, dedicarle ese tiempo a las personas, a cuidarlas, a atenderlas y a entenderlas. Lo más valioso en el cuidado de las personas mayores, desde DomusVi creemos que es la propia persona. El conocerla, el respetar su vida, su historia de vida, el hacerla participar activamente en su propio envejecimiento,
entendemos que es lo más importante, más allá de las patologías o de otras características más sanitarias que puedan decorar su final de vida, ¿vale? Personas, una nueva mirada en el cuidado. Este es un paso gigante, ¿vale? Desde DomusVi creemos que la persona tiene que ser, toda la atención ha de estar centrada en cada una de las personas que cuidamos, y para ello hemos de romper con muchas formas de entenderlo, ¿no? La estandarización, los cuidados, la planificación ha de partir siempre de cada persona, de sus necesidades, de sus gustos, de sus preferencias, y incluso incluyendo su familia y su entorno, que también es una parte básica y fundamental de la vida de todos. Protección Senior surge de una idea muy emocionante, una idea que trabajada junto con CaixaBank nos llevaba a pensar que un servicio, un producto de protección a las personas mayores tenía cabida en el segmento senior, ¿no? Este producto lo queríamos hacer de tal forma que no limitara la libertad de las personas, les diera tranquilidad a las familias y les aportara un grado de protección extra dentro y fuera de casa. Hasta el momento lo que nos habíamos encontrado en el sector de la teleasistencia eran productos que enclaustraban a las personas dentro de casa, que eran un poco estigmatizantes y eran limitantes en cuanto a su libertad de movimiento. Y fruto de esa reflexión nació Protección Senior. Protección Senior aporta una solución muy clara en lo referente a la protección. La protección es siempre el eje fundamental de nuestro servicio. Esta protección la basamos en un sistema que, dotado de un reloj y de un dispositivo de grado médico, facilita tener un servicio sobre la protección, sobre la salud de las personas. Un reloj que está dotado, que es analógico, que es como si fuera una joya, y dentro tiene un smartwatch, esconde un smartwatch con sensores, con procesadores, que nos permiten conocer si una persona ha sufrido un accidente, ha caído, geolocalizarle y además enviarle los servicios de seguridad y emergencia. Y un dispositivo de grado médico que, conectado con una videollamada atendida por médicos 365 días, 24 horas, le facilita al médico unas medidas de grado médico, además, que son un electrocardiograma, una oximetría, tomarle la tensión al usuario o tomarle la temperatura, algo que se ha revelado muy interesante para el cuidado de las personas. Protección Senior surge de la colaboración con CaixaBank. CaixaBank y Securitas Direct piensan que hay un producto que puede ayudar a proteger y cuidar a las personas senior. Fruto de esta colaboración, miramos qué había en el mercado y entendimos que teníamos que hacer un producto que fuera dirigido a los senior, que les ayudara en la protección, que diera paz de conciencia a sus familias y que además fuera fácil de utilizar. Hay un dato importante a tener en cuenta, y es la primera vez en la historia de la humanidad que la población mayor de 65 años supera a la de menos de 5 años, con lo cual hay una transformación en la pirámide y este paradigma hace un cambio de comportamientos en los hábitos y costumbres de las personas. Asimismo, las personas mayores ahora piensan y queremos envejecer en nuestros hogares, no ir a residencias ni que un familiar nos esté cuidando. Queremos envejecer de una forma autónoma, independiente y protegidos al mismo tiempo. Y es ahí donde la tecnología
entra a jugar un papel importante en este tipo de soluciones, porque la tecnología puede proteger de una forma no invasiva a la persona, manteniendo su independencia y su autonomía en el hogar. En Essence Smart Care tenemos una plantilla con una experiencia de más de 25 años en el sector sociosanitario, donde tenemos una presencia en más de 27 países. Nuestro objetivo se basa en dos pilares fundamentales. Uno es la protección y cuidado de las personas, muy focalizados en esto, y el otro es nuestro espíritu emprendedor y tecnológico de la compañía. Con lo cual, ambos pilares focalizados en la teleasistencia y en la telemedicina nos han permitido crear soluciones muy específicas para el sector que ayudan al bienestar de las personas que viven en su hogar en una forma aislada, ¿sí? Esto obviamente nos permite tratar de garantizar que las personas tengan diferentes tipos de calidad de vida y puedan tener una vida plena viviendo en sus hogares, ¿sí? Para mí es un placer estar de nuevo en el 6º encuentro de Economía Senior. Quiero agradecer la invitación a los patrocinadores y, por supuesto, a los organizadores de este evento. Y sin más dilación, vamos a empezar. Hoy voy a hablar del fin de la soledad, de aplicaciones de inteligencia artificial que pueden tener un impacto en el mundo senior y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Muchas de las transparencias están en inglés, pero yo voy a hablar en español. En cualquier caso, creo que se entenderá todo bastante bien. La soledad, el aislamiento social y el vivir solos tienen un impacto brutal en la calidad y en la cantidad de vida de las personas. De hecho, la probabilidad de muerte se incrementa entre un 26 y un 32%. La soledad es casi una enfermedad importante que además se pone más de manifiesto en las personas mayores. De hecho, la soledad, según muchos estudios de investigación, genera un factor de riesgo más alto que la propia obesidad o incluso que fumar. Parece que el estar solo no nos afecta porque a veces es una elección o porque, bueno, en realidad no hay nada que nos esté haciendo daño, pero los seres humanos somos seres sociales y necesitamos la compañía, necesitamos sentirnos parte de un grupo y parte de una sociedad, con lo cual es una enfermedad que afecta a todos, pero más en sí a la población más mayor. La soledad está asociada a la presión arterial más alta, a tener más propensión a coger la gripe, a la inflamación, al Alzheimer, a algunas formas de cáncer, a la artritis o al reuma, incluso a ataques al corazón. Es decir, hay muchísimas enfermedades donde la soledad tiene o un impacto determinante o un impacto que aumenta la probabilidad de que ocurra. De hecho, entre el 40 y el 60% de las personas se sienten solas en algún momento de su vida y de hecho ese sentimiento de soledad es más prevalente en las personas mayores y en las personas más jóvenes. De hecho, un 23% de los hombres y casi un 30% de las mujeres se sienten solos en algún momento de su vida. Los abogados, los ingenieros, los científicos, por alguna razón, tienden a ser las profesiones que tienen más riesgo de soledad. Se dice que hay una relación entre la inteligencia y el aislamiento y en muchos casos pues eso puede impactar nuestra calidad y la longitud de vida. Lo que venimos a decir es que la soledad mata y que es algo que tenemos que tener en cuenta y que afecta a nuestros mayores además de otras partes de nuestra comunidad. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo la inteligencia artificial puede tener un impacto positivo no solamente en la soledad, sino en algunas otras áreas que nos pueden beneficiar. Pero vamos a pensar un poquito en cuál es, digamos, la historia de la inteligencia conversacional
que nos va a ayudar a solucionar, pues de alguna manera, o por lo menos a paliar el tema de la soledad. De hecho, aunque estamos viviendo una revolución en inteligencia artificial fascinante, esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, aunque el público en general piense que así puede ser. De hecho, llevamos muchísimas décadas trabajando en la inteligencia artificial, más de 30 años, como se puede ver en esta transparencia, donde bueno, en esos primeros años pues, tuvimos empresas como la mía propia, donde lanzamos tecnologías muy interesantes, pero que tenían muchas limitaciones en lenguaje natural. Luego empezaron a salir pues, los asistentes virtuales, pero que siguen teniendo determinadas limitaciones y que casi nos entrenan más a nosotros para que aprendamos lo que esos asistentes pueden decir o pueden entender y así pues, utilizarlos de una manera más o menos ágil. Pero hace unos años ya empezamos a tener unas disrupciones científicas significativas que lo que hicieron fue empezar a darnos pistas de cómo podíamos crear la inteligencia artificial o el tipo de inteligencia artificial generativa que tenemos a día de hoy. Y fueron esas publicaciones, muchas de ellas, aunque no todas, salieron de Google Research o de Google Brain o de DeepMind y demás, y fueron publicaciones que han sido claves. De hecho, el primer Transformer, que es digamos la base fundacional del tipo de inteligencia artificial generativa que tenemos ahora, salió precisamente publicado por Google en el 2018 y se llama BERT. Y a partir de ahí pues salieron muchísimas aplicaciones con BERT y fue el principio de a lo que ahora hemos llegado con la inteligencia artificial generativa y con el lanzamiento de todas estas herramientas con las que nos estamos familiarizando. De hecho, uno de esos grandes modelos que salió pues no hace mucho fue PaLM, que tenía 540.000 parámetros, es decir, estamos hablando de una cantidad de parámetros ingente que va acompañada de la consiguiente capacidad computacional y de desarrollos muy interesantes que tienen que ver con la capacidad de desarrollar nuevas tareas en lenguaje natural, como por ejemplo utilizando algo que se llama Chain of Thought Prompting, que lo que significa es que cuando tú le das instrucciones a uno de estos modelos, no solamente le das la pregunta y la respuesta, sino que entre esa pregunta y esa respuesta le das la lógica de cómo has llegado a esa respuesta. Si lo haces así, en el primer caso, resulta que cuando tú le planteas un problema tan sencillo como el que tenemos aquí, esta persona tiene 5 pelotas de tenis, esta persona tiene dos más, ¿cuántas pelotas de tenis tiene? Y le das la solución, en realidad no llega a la solución correcta. Sin embargo, si en lugar de simplemente plantearle la pregunta y la respuesta, le das la pregunta, el cómo llegas a la respuesta y la respuesta final, a partir de ahí el modelo ya sí que es capaz de darte respuestas que están razonadas. Y eso tiene un impacto brutal en el tipo de conversaciones y en la calidad y la naturalidad de las conversaciones que podemos tener. De hecho, hemos llegado a un punto en que estos modelos incluso pueden contarnos chistes. Sí que es cierto que los chistes no son particularmente divertidos, pero sí que tienen un cierto sentido del humor. Un sentido del humor, digamos, muy tecnológico, pero son chistes y lo mejor es que luego te explica por qué son divertidos. A quien no le gusta que le cuenten un chiste y luego le expliquen por qué, ¿no? En PaLM 2 es un modelo todavía más grande. Recordamos que PaLM 1 era el modelo que tenía 540.000 millones de parámetros y en PaLM 2 es todavía mucho más grande. De hecho, Google no ha hecho público cómo de grande es PaLM 2, pero bueno, se puede entender que son órdenes de magnitud superiores. ¿Y eso qué significa? Pues que el modelo tiene más información, tiene más capacidad de razonamiento y puede hacer más cosas. Y es este modelo PaLM 2 el que está detrás de uno de esos agentes que es muy conocido, que es BART, que puede ayudarte a planificar un viaje, que puede darte ideas de cómo crear un videojuego, de que puede pues, contestar a preguntas o hacerte un resumen o decirte cómo tienes que hacer un email con un objetivo concreto y unos parámetros concretos. Es decir, es un asistente, es un experimento en realidad, pues es un sistema experimental con el que podemos jugar, darle instrucciones y que nos ayude en nuestra vida diaria. ¿Qué es BART? Pues está basado en ese modelo que decía antes, en el PaLM 2,
que está entrenado con billones o miles de millones de palabras y que además está tuneado, digamos, para tener una interacción mucho más natural para que, bueno, pues las personas que lo utilicemos pues podamos tener conversaciones que se parezcan mucho más al tipo de conversaciones que tienes con otra persona. Si utilizamos como base PAM o PAM2 y además hacemos ese tuneado que hemos hablado con información médica, tenemos lo que se llama el MedPAM o el MedPAM2, que es una versión, digamos, de estos modelos que no solamente te permiten tener conversaciones razonadas y muy inteligentes, sino que utiliza la información médica para hacer pues, todo tipo de diagnósticos, para darte información, todo centrado en el punto médico. De hecho, hemos llegado a un nivel de sofisticación con MedPAM y MedPAM2 en el que ese sistema puede pasar los exámenes que pasaría, digamos, un doctor americano antes de ser doctor. De hecho, MedPAM solo pues llega a un 67% en ese examen para pasar y con MedPAM2 llegamos ya a un 85,4%. Eso significa que a partir de ahora ya no necesites a tu médico y que puedas preguntarle a MedPAM o a MedPAM2 lo que tú quieras. Pues sí, la pregunta se le puede hacer, pero en realidad estamos pensando en una herramienta que tiene mucho conocimiento a nivel teórico, pero que en realidad no tiene contexto, con lo cual pues es información que no puede aplicarse, digamos, de manera sencilla a un contexto concreto. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es tener herramientas que permitan a los doctores humanos de verdad tener todo el conocimiento que estas herramientas te permiten para poder hacer diagnósticos contextuales mucho más acertados y de manera mucho más ágil. Entonces estamos viendo ya como el tener una inteligencia conversacional que se parece mucho a la calidad humana, que tiene muchísima más información, que está a disposición de todo el mundo en todo momento, a cualquier hora del día o de la noche y que puede expandirse en cualquier dirección, pues puede convertirse en un acompañante perfecto. Es decir, cuando hablamos de inteligencia conversacional que puede personalizarse y que puede ser utilizada para cualquier tipo de conversación, estamos hablando de que tenemos una oportunidad para mitigar, por ejemplo, la soledad. La inteligencia conversacional puede ayudarte a conectar con otras personas, a aprender cosas nuevas, a recordarte cosas que no recuerdas, por ejemplo, cuando tienes algún tipo de tratamiento, alguna pastilla, algo que tienes que hacer en algún momento, ayudarte a ser más creativo, ayudarte a encontrar cosas que hacer, tener un acompañante que verdaderamente se convierta en tu amigo, en tu entrenador, en tu colega o en verdaderamente lo que necesites en cualquier momento del día o de la noche y que te ayude incluso a conectar con otras personas, porque realmente la inteligencia artificial no es un sustituto de una persona, pero sí que es un paliativo que te puede ayudar realmente a sentirte mejor y a conseguir que conectes mejor con esas otras personas que pueden estar parte de tu vida. De hecho, puede ser que la inteligencia artificial te ayude a ser más feliz y a estar más sano y a hacer esas cosas que algunas veces nos dan un poquito de pereza, pero que sabemos que tienen un impacto en nuestra calidad de vida y que bueno, que a veces no somos capaces por nosotros mismos de tomar esa decisión, y que si tienes ahí alguien que te está recordando y te está pinchando para que hagas lo correcto, pues la probabilidad de que lo hagas es un poquito más alta. De hecho, no solamente las personas mayores pueden beneficiarse de la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial puede beneficiarse de la sabiduría, la experiencia de las personas mayores para entrenar, digamos, los nuevos modelos. Uno de los grandes retos que tiene la inteligencia artificial es que todavía pues, necesitamos ese feedback humano, necesitamos que haya personas que están constantemente analizando, evaluando e incluso pues, dándole valor o no a las respuestas que nos da la inteligencia artificial para saber si son o no correctas, para saber si son óptimas, para saber si a lo mejor se está introduciendo algún tipo de prejuicio. Es decir, necesitamos la colaboración humana. Y cuando hay personas que tienen el tiempo, que tienen la paciencia y que posiblemente pues, puedan tener la inclinación, puede crearse un círculo virtuoso en que no solamente la inteligencia artificial ayuda a las personas mayores a sentirse mejores y a sentirse más útiles, sino que además esas personas mayores pueden ayudar a la inteligencia artificial
a hacerse mejor, a hacerse más inteligente, a hacerse más humana, a hacerse más ágil, a hacerse más efectiva. Porque las voces de todos importan. De hecho, una de las cosas más importantes en el momento que estamos de la inteligencia artificial es precisamente alcanzar un grado de diversidad donde podemos no solamente tener a ingenieros que entiendan la matemática de los modelos, sino necesitamos que la voz de la sociedad, de los reguladores, de la gente que está pues, haciendo las leyes, de los eticistas, de los lingüistas, de los psicólogos, que todas esas personas tengan una perspectiva, pero una perspectiva informada. Porque si no está informada, entonces estamos hablando de sentimientos y emociones que no están realmente cualificadas para definir cuál es el mejor siguiente paso en la evolución de la inteligencia artificial. Por eso es ideal que tengamos personas con una experiencia de vida y quizás la paciencia suficiente para establecer ese tipo de interacción con la inteligencia artificial y que se beneficie. Uno de los puntos más importantes de la inteligencia artificial a día de hoy es el alineamiento con los valores humanos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues primordialmente con tecnología y con entrenamiento y bases de datos y algunos estándares y demás, porque todavía está más allá del estado del arte. Pero lo que sí necesitamos son personas que estén dispuestas a ser esos evaluadores y tener interacciones con la inteligencia artificial que nos ayuden a que esos sistemas estén alineados con nuestros valores y que se comporten de la manera que nosotros consideramos que es moral, ética y de acuerdo a la legislación vigente. La educación, la representación, la justicia social, son todos conceptos importantes que tienen que estar embebidos en la inteligencia artificial. Por eso, un desarrollo responsable y ético de la inteligencia artificial es importantísimo en lo que estamos haciendo. Y la voz de los mayores importa. Se puede hacer que la inteligencia artificial te ayude a tener una comunidad de personas mayores pues mucho más feliz, mucho más saludable, mucho más dispuesta a participar del resto de la sociedad y en consecuencia a convertirse en miembros que contribuyen a enriquecer pues, la vida de todos y demás. Hay otro tipo de inteligencia artificial que nos puede ayudar de otras muchas maneras, no solamente la inteligencia artificial conversacional, que nos ayuda pues, a tener ese tipo de interacciones y a paliar la soledad, pero por ejemplo lo que podemos hacer es mejorar a través de filtrados la calidad de los sistemas auditivos, de los audífonos para personas que tengan pues, algún tipo de problema auditivo, o incluso utilizar la inteligencia artificial para detectar de manera temprana enfermedades, por ejemplo a través del análisis de la retina, o utilizarlo para analizar las imágenes y ver, por ejemplo, detectar un cáncer, ya sea un cáncer de pulmón o un cáncer de mama, otro tipo de cáncer. Nos puede ayudar a diseñar nuevas medicinas. La pandemia reciente, el hecho de que hemos tenido vacunas de una manera acelerada ha sido en gran parte por la existencia de inteligencia artificial, donde ha habido simulaciones que se han podido hacer y ha podido acelerar el desarrollo de estas vacunas. Se puede hacer predicciones en función del análisis del genoma. Hay tantas aplicaciones que nos ayudan a tener vidas más sanas, más allá de eso, con las aplicaciones de la inteligencia artificial, que además la parte conversacional nos da acceso a esa información para que estemos informados y en consecuencia podamos tener una voz más creíble y más útil en esas conversaciones sociales que estamos teniendo. Otro uso interesante es, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial para predecir cómo de exhaustivo ha sido un examen de colon, que no es algo que alguien quiera repetir voluntariamente. Y como es tan difícil porque el colon tiene tantos recovecos, pues no es solo ya simplemente detectar la mancha o la posible irregularidad que pueda ser indicativa de que existe un problema o un problema de potencia, sino incluso saber si es posible que haya una zona en la que la cámara no haya realmente podido capturar algo y se esconda algo ahí. Con lo cual no solamente podemos detectarlo, sino podemos saber con qué grado de confianza se ha hecho el examen y si hay que repetirlo. En definitiva, la inteligencia artificial puede ayudar a la comunidad senior de una manera muy impactante, tanto atacando a los problemas médicos y propios de la tercera edad, pues detectando enfermedades de manera temprana, paliando, evitando y ese tipo de cosas, como evitando una de las enfermedades más importantes como es la soledad a través de la inteligencia conversacional. Podemos tener agentes que realmente
establezcan una relación con nuestros mayores y que les ayuden a ser más productivos, a sentirse bien consigo mismos, a seguir pautas que les ayuden a estar más sanos y más felices y les ayuden a ser parte de la comunidad, pero también a conectar con otros mayores y con otras personas para realmente beneficiarnos todos de esa sabiduría que han ido desarrollando a través de muchos años. Y con eso, muchísimas gracias a todos. Concluimos aquí el 6º encuentro de Economía Senior. Comenzamos con el ministro José Luis Escrivá, también con el secretario general de Reto Demográfico, Francesc Boya. Escuchamos la voz de los mayores. Fíjense, Ana Botella, Ramón Jauregui, Carlos San Juan. Hablamos también de la economía de la longevidad. Eso ya en la sesión de septiembre. Y ahora, por último, hemos acabado con los cuidados. Creo que ha sido una jornada realmente interesante y todo el encuentro francamente ha aportado muchas cosas, muchas novedades. Gracias a los colaboradores, gracias también a los patrocinadores, CaixaBank, Enisa, Empresa Nacional de Innovación, y desde luego a Senior Economy Forum. Desde luego espero encontrarles pronto y vamos hacia el 7º encuentro. Gracias.